Sí, sí. Sí, Bueno, listo, ahí pongo mi silencio, si querés, ¿sí? bueno, Dale. Listo. ahí estamos. Bueno, primero que nada, ya Ulises entiendo que les contó quién soy, pero yo también me voy a presentar. Mi nombre es Evangelina Kaplonch, ahí está, y dice que empezó a grabar. Bueno, les contaba que mi nombre es Evangelina Kaplonch, yo formo parte del equipo de empleos de Pan American Energy. Actualmente yo soy responsable de todo lo que son los procesos de reclutamiento y selección en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge, principalmente para lo que es el negocio del upstream. Ahora les voy a contar un poquito de PAE, qué es el upstream y qué es el downstream y lo que hacemos también. Agradecerles a todos los que se conectaron, a los que están ahí en el aula también escuchando. La verdad que a nosotros desde PAE nos encanta participar en este tipo de charlas. Lo hacemos tanto con escuelas secundarias como con también chicos que están en los últimos años de la universidad. Y bueno, cuando lo organizábamos con Ulises le decía que siempre estas son instancias que están buenísimas para que ustedes puedan conocer a veces de primera mano de un reclutador cómo es un proceso de selección, cómo se hace en las empresas más grandes y demás, porque en general es bastante similar y solamente suelen, digamos, cambiar algunas cosas entre proceso y proceso, pero hay como un genérico, ¿no? Así que, bueno, sin más vuelta vamos a arrancar. Yo lo único que les voy a pedir va a ser que yo hablo un montón y tengo la presentación divina y no me cuesta hablar para nada, pero sí les voy a pedir a ustedes que para que el taller sea más enriquecedor y para que les sirva y demás, tanto a los que están conectados como los que están en el aula, yo voy a generar algunas instancias para preguntas y que se animen a preguntar, a interrumpirme cuando quieran. Creo que cuando se genera este ida y vuelta entre lo que yo voy contando y lo que ustedes van preguntando y las dudas que puedan surgir, hace que esto sea como mucho más rico y que sirva mucho más y que puedan tener de primera mano un montón de información, ¿sí? A ver. Bueno, lo que les propongo para los que están escuchando, ahí se escucha mi eco, vamos a hacer así. Vamos por un tema para que se escuche bien y después cuando a ustedes les toque hablar también lo levantamos, mantenemos los micrófonos muteados, ahí sí le voy a pedir ayuda a Ulises para estar atentas a todo lo que es el chat, en caso de que surja alguna pregunta de alguno de los que están conectados, o incluso de los que están presencial, que le puedan pedir a Ulises que también escriba, y a medida que vamos avanzando, yo voy a ir chequeando también el tema del chat para que podamos hacer este intercambio que les proponía recién. Bueno, contarles un poquito cómo está armada la agenda de hoy. Primero les voy a hacer una breve presentación acerca de PAE. Regionalmente PAE es bastante conocido, pero es cierto también que es conocido por el negocio del upstream principalmente, por los distritos que tenemos, el distrito 5, que es el que está ahí cerquita de Sarmiento, pero la verdad que somos una empresa que desde el año 2018 nos integramos con Action Energy y ahora se los voy a contar y empezamos a desarrollar también otro tipo de negocio. Después nos vamos a meter en el tema que nos convoca un poco a la charla de hoy, que tiene que ver con esto de la confección y la revisión del CV. Digo confección porque va a haber chicos o personas que lo tienen que armar desde cero, va a haber alguno que quizá lo tenga hecho y a partir de la charla de hoy pueda hacerle alguna mejora o alguna modificación que haga que ese CV sea más atractivo. También vamos a hacer un paso muy rápido, también está muy bueno, es la red social LinkedIn, conocer un poco qué es, cómo es esto de estar presente en la red, cómo es esto de generar y ampliar nuestra red de contactos a la hora de buscar empleo. Y después vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con un proceso de selección, ¿no? Bueno, cómo funciona en una compañía esto de sacar un aviso, cuáles son los pasos, cómo es. Se le apagó el micro. Silenciaron, perfecto. Ahí estamos de nuevo. Bueno, conocer un poquito cuáles son todos los pasos o las instancias que yo voy a pasar dentro de como candidato, dentro de un proceso de selección, y después algunas recomendaciones o algunos tips que nosotros siempre les damos a los candidatos a la hora de prepararse y pasar por una entrevista, sobre todo al principio, porque bueno, ya vamos a ver que esto de la entrevista laboral siempre suele ser una instancia que genera como mucho nervio, mucha incertidumbre. Bueno, cómo darles algunas recomendaciones para que lleguen lo menos nerviosos posibles, para que lleguen lo más preparados posible. Bueno, esa va a ser un poco la idea. En cada una de las instancias, recuerden que van a tener la posibilidad de ir haciendo preguntas, todas las que quieran, a través del chat, o bueno, acá el Zoom no tiene la opción de levantar la mano, pero de última, ahí va moderando también Ulises.
Bueno, contarles un poco acerca de PAE. Como les decía recién, nosotros somos una compañía privada integrada, líder de la región. Cuando hablo de integrada tiene que ver con esto que les contaba recién. Nosotros desde el año 2018 aproximadamente nos fusionamos con lo que es Action Energy, y a partir de ahí ya no solo desarrollamos lo que tiene que ver con las actividades del upstream, que quizás son las más conocidas regionalmente, sino que empezamos también a desarrollar todo lo que son las actividades del downstream. En lo que es el upstream, exploramos, producimos petróleo y gas, y esto no solo lo hacemos en Argentina, sino que también lo estamos haciendo en Bolivia y en México. Y también desarrollamos, como les decía recién, todo lo que tiene que ver con las actividades del downstream. En este sentido, todo ese crudo que nosotros recibimos desde el negocio del upstream, lo refinamos, ¿sí? Lo convertimos en, comercializamos convirtiéndolo en combustible y en todas las líneas de lubricantes, entre otros derivados también del crudo. Esto no solamente lo hacemos en Argentina, sino que también tenemos una participación en el mercado uruguayo que ahora les voy a mostrar. Operamos oleoductos, gasoductos y terminales de petróleo, y cada vez más estamos teniendo una mayor participación en todo lo que es el negocio de las energías renovables. Bueno, nuestras operaciones en lo que es el negocio del upstream, bueno, la cuenca del Golfo San Jorge, que es donde estamos nosotros, es donde lideramos la producción de petróleo del país, es la operación más grande y más importante, es la estrella de alguna manera dentro de lo que es el negocio del downstream, perdón, del upstream. Y también nosotros tenemos otras operaciones dentro de lo que es el país, que les contaba recién, la cuenca noroeste, que quizá es la menos conocida, que donde somos un referente internacional en términos de tecnología y ambiente, la cuenca neuquina, que estos últimos años con el tema de Vaca Muerta se hizo cada vez más conocida, la empezamos a ver un poco más en las noticias y demás, y también tenemos una participación en la cuenca marina austral, sí, que es un área principalmente gasífera. Como les contaba recién también, nosotros, voy a correr esto un poquito para mostrarlo, tenemos participación, somos el primer operador internacional que perforó en las aguas someras del Golfo de México, y trabajamos junto en consorcio con otras compañías en Bolivia. Bueno, con relación al negocio del downstream, también quiero contarles un poquito cómo son nuestras operaciones. La más conocida es la terminal de Campana, donde está la refinería y la planta de lubricantes, esto es en provincia de Buenos Aires, y después tenemos la terminal de Puerto Galván, la terminal de San Lorenzo, una está en Santa Fe, la otra también está en la provincia de Buenos Aires, y para los que estamos acá en el sur, la más conocida, que seguramente la habrán escuchado nombrar, es la terminal de Caleta Paula, que está acá cerquita en la provincia de Santa Cruz. En lo que es el negocio del downstream, les contaba que nosotros tenemos una participación que llega al 19% dentro de lo que es el mercado de combustibles dentro de Uruguay. Hoy contamos con 640 estaciones de servicio entre Argentina y Uruguay, y en el mercado argentino contamos con un 15% de nuestra participación en el mercado, ¿sí? Esto para los que estamos acá regionalmente, donde generalmente tenemos asociado a todo lo que es el petróleo y el crudo y demás, es como un dato, digamos, adicional. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en la charla y para lo que fui convocada y demás. Así que bueno, la idea antes de arrancar es escucharlos a ustedes, como les comentaba recién, y me gustaría que me cuenten, a ver quiénes son los valientes que se animan a levantar la mano o a contar un poquito, cuáles son las principales dificultades con las que ustedes se encuentran al momento de armar un CV. Bueno, cuando se tienen que poner a decir, bueno, no sé, quiero empezar a buscar trabajo, quiero armar mi CV, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran? No saber por dónde empezar. A ver, soy todo oídos. Bien, ahí le pregunto a los chicos si alguien quiere hacer una pregunta, ¿sí? Okay. ¿Vos estás viendo la pantalla, Evangelina? Sí. Sí, yo estoy viendo, sí, los veo chiquititos, pero los veo, sí. Sí. Están un poco inhibidas para aguantar un segundo. Están un poco inhibidos. A ver si alguno se anima por chat de lo que están conectados, que a veces el chat tiene esto de que acá los leo también, que el chat sirve un poco más para romper el hielo. Bueno, capaz que la tienen todos re clara. Ahí está. ¿Cómo redactarlo? Muy bien, ahí tenemos cómo redactarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué otras dificultades ustedes se suelen encontrar? Ahí Yara nos dice cómo redactarlo. ¿Qué más?
Bueno, me parece, Ulises, que les diste una muy buena clase de armado de CV porque la tienen todos clarísimo, no No, tienen no, ninguna no. dificultad. La di en una sola clase, la di. Acá me preguntan, una pregunta que dice si cuál es más experiencia mejor. Hay la profe, la otra profe, se llama Judith. Bueno, te transmito una pregunta, ¿cómo estás? De una alumna que dice que si hay que colocar cuanto más experiencia mejor en un currículum o solo lo que se solicita. Se me cortó la última parte, perdón. Cuanto más experiencia, mejor en un currículum o... El currículum. ¿O no? Ay. Bueno, ese es un mito. Ahora vamos a romper un poco vamos a repasar un poco cuáles son los mitos al momento de armar el CV. Bien, gracias. Escucho de ratos medio cortado, así que les voy a pedir que tengan paciencia si les pido que repitan alguna cuestión. Dale, no hay Bueno, problema. ¿alguna consulta más? ¿Algún otro? Sí, no, yo tengo una pregunta. Cuando uno coloca información de los lugares de trabajo, ¿en qué orden se pone? ¿Se pone lo más antiguo o lo más reciente? Ok, bueno, eso lo vamos a ver todo ahora cuando arranquemos a ver todo lo que es el armado del CV. ¿Sí? Yo quiero saber, a ver, qué es lo que les cuesta, digo, más allá de la información concreta de cómo la vamos a organizar. Si yo me tengo que poner, o ustedes se tienen que poner a armar un CV, ¿qué es lo que les cuesta? Acá, por ejemplo, decían, bueno, cómo redactarlo, a veces surge esto de la experiencia laboral, si tengo mucha, si tengo poca. Bueno, vamos a ver cómo organizar esta información también. ¿Alguna cosa más? Si no, seguimos. Vamos a seguir y vamos a ir dejando que los chicos se vayan aflojando a poco. Ahí está. Seguimos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la confección del CV. Lo primero que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta es que nosotros al CV lo consideramos una herramienta que nos va a permitir presentarnos como profesionales en aquella empresa o en aquel lugar donde nosotros queremos presentarnos para buscar un trabajo. ¿Sí? Esto es fundamental. Sí. Perdón, ¿me hablaron? ¿Cómo, Evangelina? ¿Se colgó? A ver, No. sé. Voy a buscar el celular por las dudas de que me esté mandando algún... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Bueno, estas son las peripecias de la vida un poco más, y a veces... No pasa nada. Dices, te escucho, pero no te veo. ¿Me ves? Bueno, yo los escucho, veo que se volvió a unir el aula, pero no los veo, no importa igual. Yo tampoco te veo. Capaz que les sirve. ¿Ustedes no me ven? No vemos. Compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Bueno. Y vamos a compartir de nuevo. Ahí va. Bueno, No hay estas apuro. cosas pueden pasar. Sí, no hay apuro. Son parte de la virtualidad, así que con tranquilidad. No hay apuro. Bueno, yo lo que veo es que ustedes tienen una conexión por ahí que no están dando muy bien. Por Sí, ahí es lo que verdad. les conviene, Ulises, es quedarse sin quedarse sin cámara, porque por ahí la cámara a ustedes ahí les va a consumir. Bueno. Ahí me dice que empezó a grabar de nuevo. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, yo voy a estar igual, Ulises, atenta a si se cae la conexión, y cualquier cosa tengo el teléfono acá Dale. por ahí también. Bueno, recién les estaba contando entonces que nosotros al CV lo consideramos una herramienta, ¿sí? Y que lo consideramos como una herramienta porque va a ser aquella que nos va a permitir presentarnos a nosotros como profesionales en aquel lugar donde nosotros aspiremos a trabajar. En este sentido, consideramos que va a representar el primer contacto que yo voy a tener con mi futuro empleador, y consideramos que esto en sí mismo, el CV en sí mismo, es una pieza de comunicación. Entonces, acá un poco la propuesta es que cada uno de ustedes, cuando tenga que enfrentarse a esto de armar el CV por primera vez, o sentarse a mirar el que tiene armado y decir, bueno, ¿cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo potenciar? Se tomen unos minutos y se hagan las siguientes preguntas. Bueno, primero, ¿qué es lo que quiero mostrar, no?
¿Cómo me gustaría presentarme a mí mismo? Por otro lado, bueno, ¿cuáles son los aspectos de mi personalidad, de mi carrera, de mi experiencia que yo quiero destacar, que quiero que llamen la atención justamente en mi futuro empleador? ¿Qué características mías o de mi experiencia yo puedo poner en el CV que me pueda diferenciar, digamos, del resto de los postulantes, ¿no? ¿Qué puede pasar para que un reclutador le llame más la atención mi CV que el de otra persona? Y por otro lado, ¿cuáles pueden ser esas características que pueden hacer que me elijan a mí o que elijan mi CV al momento de pensar en una entrevista y de avanzar en la próxima parte del proceso? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones entonces que nosotros les vamos a dar al momento de armar el CV. Pensando un poco en todo esto que yo les dije, acá lo importante va a ser, primero, diseñar el CV para que entre en una sola carilla, y acá ya le voy a estar respondiendo a la otra profe que me hacía la pregunta de una de las alumnas. ¿Existe un mito que vamos a romper con este mito? Que los CVs largos, de muchas páginas, con mucha información, con mucha experiencia, son los CVs atractivos. Bueno, esto no es real. Al contrario, hay que diseñar el CV para que entre en una sola carilla, ¿sí? Generalmente los que trabajamos en reclutamiento y selección tenemos como mucha información para leer, recibimos por cada búsqueda que tenemos, y les puedo asegurar que tenemos muchas, tenemos mucha información para leer, entonces es importante que ustedes puedan contarnos acerca de ustedes de una forma breve. Guarda con esto, porque breve no significa que no sea de calidad. Nosotros lo que apuntamos es a que ustedes nos cuenten de ustedes haciendo una buena síntesis, una síntesis de calidad, que nos cuente quiénes son ustedes, qué saben hacer y dónde les gustaría estar o dónde les gustaría trabajar, ¿sí? Por otro lado, también, para lograr esta síntesis de calidad, otra de las cosas que nosotros vamos a las que vamos a apuntar es evitar todas aquellas palabras que sean introductorias, repetitivas y hasta obvias. ¿Sí? Ustedes, si miran CVs de hace unos años, se ponía nombre y apellido, 2 puntos, dirección, 2 puntos, fecha de nacimiento. Bueno, vamos a evitar todo lo que sea repetitivo y obvio. Voy a poner, fíjense en el CV este de ejemplo que yo les estoy poniendo, vamos a poner el nombre, vamos a poner la formación que tiene, vamos a poner los datos de contacto. Si pongo la fecha de nacimiento, ya pongo a ver, nosotros la recomendación que hacemos siempre es poner directamente la fecha de nacimiento, porque con poniendo la fecha de nacimiento, ustedes no tienen que actualizarla. En cambio, si yo pongo mi fecha de nacimiento, pero además pongo que tengo tantos años, ese CV yo tengo que estar pendiente cada vez que lo presento, que tiene que estar actualizada mi fecha de nacimiento, mi edad, ¿se entiende? En cambio, si pongo solo la fecha de nacimiento, ya directamente eso no necesita actualización. Por otro lado, si pongo el quit o el quill, que es un dato que generalmente estamos pidiendo mucho siempre que esté dentro de lo que es el CV, no hace falta poner aparte el DNI, porque el DNI ya está contenido dentro de este dato que estamos hablando, que es el quit o el quill. ¿Se entiende? Todos estos son tips o recomendaciones que les van a permitir a ustedes lograr esta síntesis de calidad y de que este CV quede bueno, que comunique, que sea súper atractivo y al mismo tiempo sea corto, que quede en una hoja, que nos permita conocer un montón de ustedes logrando una buena síntesis. En el header o en el encabezado siempre está bueno colocar una buena foto, y cuando hablo de una buena foto no hablo de una foto sacada por un fotógrafo, ni una foto espectacular, sino una foto que nos ayude a nosotros a reconocerlos por un lado, una foto que esté actualizada, que sea de ustedes ahora. Si yo mañana me tiño de pelirroja o de morocha, y después aparezco en la entrevista rubia o con otro color de pelo y cuando tenía es como que no es representativo de quién soy yo, ¿sí? Vamos a poner esa foto, una buena foto que nos represente, que nos diga quiénes somos nosotros. La información de contacto siempre tiene que ser clara, ¿sí? Si ustedes viven en Sarmiento y, bueno, nosotros estamos haciendo una búsqueda para Comodoro, es importante que yo sepa que esa persona vive en Sarmiento. ¿Qué quiero decir con esto? Se cayeron de nuevo porque el anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye unos minutos. Eso es mío, no te preocupes. No, porque me aparecen cartelitos, por eso lo voy leyendo. Bien, bueno, es importante que todo lo que tiene que con la información de contacto nos permita contactarlos de manera ágil, de manera rápida, ¿sí? Es importante que ustedes siempre también recuerden que en los datos de contacto tiene que haber información que sea acorde para un contexto laboral. ¿Qué quiero decir con esto? El mail aguante River Plate o aguante Boca Juniors, voy a decir los dos para no generar ningún tipo de conflicto, está bueno, pero por ahí no está tan bueno para un contexto laboral. ¿Sí? Si yo en mi Face, en mi correo con mis amigos y demás quiero tener un correo de fantasía, lo puedo tener, quizá para un contexto laboral y demás. Acuérdense que ustedes están comunicando con esto y ustedes lo que quieren
es dar una buena imagen para que me llamen, para que me inviten a participar de una entrevista. Por otro lado, podemos, esto es optativo, agregar un párrafo introductorio que nos permita destacar algún aspecto relevante de mi personalidad o de mi carrera, ¿sí? Acá también lo que nosotros les recomendamos es tratar de evitar todas aquellas frases comunes como busco aplicar lo aprendido, remuneración acorde a las responsabilidades. Estoy segura que esto lo habrán visto, lo habrán leído y demás. ¿Por qué les recomendamos que no pongan esto? Porque esto lo pone todo el mundo, ¿sí? No tiene nada de malo, pero lo pone todo el mundo, y si lo pone todo el mundo, esto va a hacer que mi CV no se destaque para nada. Y nosotros lo que queremos es que el CV genere un impacto, ¿sí? Que realmente visualmente y después a nivel de contenido sea un CV atractivo para que me llamen. Si yo caigo en el lugar común de poner lo que ponen todos, probablemente todos los CVs queden iguales y entonces no se pueda diferenciar ni se pueda destacar. Por otro lado, uy, se me corrió el párrafo introductorio. Bien, por otro lado, otra de las recomendaciones que nosotros les vamos a hacer es que en la sección estudio coloquen solamente las capacitaciones más relevantes, ¿sí? Yo puedo haberme capacitado o puedo tener interés en un montón de temas, pero si yo estoy apuntando a trabajar, no sé, en recursos humanos de una petrolera, del oil and gas y demás, tengo que poner cursos que estén alineados un poco con el tipo de empresa con el que al que yo me estoy presentando, con mi formación en temas vinculados con RH, en conocimientos que tengan que ver con esta industria, ¿sí? Voy a ponerlo más relevante. No, a ver, yo puedo tener otros intereses, que está buenísimo, pero no me sirve de nada poner un curso, no sé, de jardinería que hice hace 1000 años, solamente para poner más información o mostrar que me capacite más. Porque esa pasa a ser información irrelevante de la que hablábamos antes, ¿sí? Bueno, por otro lado, también acá nos vamos a meter en un tema que suele ser, que tiene que ver con la pregunta también que hicieron antes. En experiencia siempre agregar, en la medida en que tengan experiencia, agregar siempre los logros que tuviste, y ni hablar si esos logros que ustedes pueden definir son logros que son pertinentes o que están alineados al puesto para el que yo me estoy presentando. Esto tiene que ver un poco con lo que le decía también de las capacitaciones. Voy a tratar digamos, de remarcar o de que se note más todas aquellas competencias técnicas o de conocimiento que estén alineados con el puesto para el que yo me estoy presentando. Acá digo, ¿por qué nos metemos en un tema que siempre surge, y sobre todo con los chicos de la secundaria o de la universidad que recién están terminando sus carreras? Y ellos me dicen, bueno, pero yo en experiencia no tengo nada que poner porque nunca trabajé. Entonces, cuando llego al momento de poner en experiencia laboral, nunca sé qué poner, siento que eso hace que mi CV sea poco atractivo, y bueno, estas son cosas que suelen surgir bastantes. Bueno, acá es muy importante que si yo no tengo experiencia laboral, que le va a permitir a mi reclutador conocer mi perfil más allá de mi experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? En el verano, muchas veces terminan las clases y a lo mejor en temporada de verano tienen la posibilidad de trabajar o colaborar a veces en negocios familiares, trabajar por temporada. Muchas veces son trabajos informales que a lo mejor no son un trabajo en blanco o un trabajo en relación de dependencia en una gran empresa, pero que son trabajos también. Muchos chicos tienen la posibilidad de trabajar en el centro de estudiantes. Desde las escuelas secundarias hay un montón de chicos que participan de las jornadas no es jornadas, tiene un nombre, pero bueno, se me fue ahora, de participar de las jornadas de química, de matemáticas, olimpiadas, de participar de las olimpiadas de química, de matemática y demás. Bueno, toda esta es información adicional que en el caso de que sean estudiantes avanzados del secundario o de la universidad, les va a dar a ustedes herramientas para permitir conocer su perfil también, y que no necesariamente va a hacer que su CV sea menos atractivo porque no hayan tenido una experiencia laboral formal, ¿sí? Esto es súper importante. Acá los invito a que todos hagan el momento de pensar o hacer la reflexión, bueno, a ver, ¿qué puedo haber hecho yo en el verano? ¿O qué hice yo durante este año en el colegio? ¿Participé en algún proyecto? ¿Colaboré en algún proyecto con algún profe, con otro compañero? Bueno, muchas veces surgen un montón de cosas que no las estamos teniendo en cuenta, y la verdad que suelen ser súper relevantes al momento de ponerlas en el CV y súper relevantes al momento de hablar de ustedes, porque nos permite saber un poco qué les gusta, a qué se orientaron, el que participó en las Olimpiadas de Química, de Matemática, bueno, todas estas cosas están buenas. Bueno, y por otro lado, ya hace un ratito les decía, bueno,
nosotros queremos comunicar, nosotros les damos ciertas recomendaciones de cómo debería ser el CV, pero nunca se olviden que todos somos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, de formación soy psicóloga, odio los números, ¿sí? Y por ahí va a haber personas que son más de las ciencias exactas y de lo numérico y demás. Bueno, somos todos muy diferentes y nos gustan todas cosas muy diferentes. En este punto me parece que está bueno que no se olviden que si bien uno les da recomendaciones al momento de armar el CV, es importante que el CV los represente a ustedes, ¿sí? Denle en su impronta personal, agregando un toque de diseño, pero un toque de diseño que tenga que ver con ustedes mismos, con lo que les gusta, ¿sí? Algo que los ayude también a que los identifique, a jerarquizar la información que están poniendo, sumarle recuadros, color. Hay personas que les gusta el tema del diseño, de los colores chillones y demás, y por ahí van a tener un CV mucho más llamativo visualmente. Hay personas que por ahí son como mucho más formales y que les gusta por ahí en blanco y negro y no tenga... Ninguna de las cosas está mejor que la otra. Lo que sí es importante es darle esto de la impronta personal y que el CV sobre todo nos represente, ¿sí? Esto es fundamental. Por eso nosotros hacemos mucho el foco en que todo lo que yo les vengo contando del CV son todos tips o recomendaciones, y la idea es que ustedes las tomen y las adapten a quiénes son ustedes y a la mejor manera de ponerlo esto en un CV. ¿Sí? Bueno, nos vamos a meter con LinkedIn. Antes de avanzar, me gustaría saber si hay dudas hasta acá, si me quieren preguntar algo en función de todo lo que les comenté. Ahí pregunto, Janina. Hasta ahora todo bien, todo perfecto. ¿Todo bien? Acá voy a abrir, dice se quedó tildado. Bueno, una pregunta. ¿Qué es el quit o el quill? Me están preguntando acá. El quit o el quill es cuando nacemos a todos nos dan el quill, ¿sí? Que es no me acuerdo la sigla ahora, pero es un número que nos representa dentro de lo que es el ANSES, digamos, que tiene que ver con... Ay, no sé cómo explicarlo. Es un número... ¿Cómo? Es la identificación tributaria o laboral de las personas. Laboral sería, y siempre desde que nacemos nos llega ese número, ¿sí? Y después tenemos el quill, que es el que está vinculado con el trabajo, ¿sí? Esto automáticamente se genera cuando empezamos a trabajar, ¿sí? Pero por eso decíamos que en el CV puede estar el quit o el quill, porque hay uno, que no me acuerdo ahora cuál es, lo tenemos desde el día que nacemos, todos tenemos ese número, y el otro es la relación que tiene que ver más con lo laboral, que se emite al momento de iniciar una relación de dependencia. Ok. Bueno, ¿alguna consulta pregunta más? Sí, había una pregunta. Entonces, dale. A ver, Luis. Ahí quería preguntar si podía agregar lo de las pasantías de sexto. Porque ellos van a tener pasantías en 5 años y sería importante que lo podía colocar en el conferencia. ¿Escuchaste o no? Escuché la mitad. Entiendo que me preguntaron por las pasantías, Sí. y si las pasantías deberían estar en el CV. Eso. Sí, fundamental. Eso entra en toda la información adicional. La pasantía es experiencia. Todo lo que les decía recién de las olimpiadas de matemática, pasantías, prácticas profesionales supervisadas, trabajo en algún taller, que cuando tienen trayectos técnicos dentro de la escuela, algún trabajo adicional que se pueda haber hecho con otra organización. Todo eso es información que no puede faltar en el CV, totalmente. Es decir, que si los chicos van a tener alguna práctica o alguna pasantía antes de terminar el colegio, una vez que la tengan, tienen que poner. Fundamental, que antes preguntaban el tema de los tiempos, siempre voy a poner del más actual al más viejo, ¿sí? Es decir, que si yo hoy actualmente estoy trabajando en PAE y les muestro mi CV, actualmente voy a aparecer como analista de empleos, Pan American Energy, el nombre de la empresa, año 2013, que es el año en el que yo ingresé en PAE, en julio del año 2013, a la actualidad, sería guión, actualidad. Si yo estuviese trabajando en otra empresa, lo de PAE quedaría ahí, y el primero que quedaría sería siempre la empresa actual, que eso también lo preguntaron. ¿Está bien? Sí, perfecto. A ver, ¿otro más? No, listo, Angelina, si querés avanzar. Seguimos. A ver, acá tengo algo en el chat. ¿Para trabajar en las empresas tenés que hacer un curso? No necesariamente, no sé a qué te referís con curso. No, nosotros sí, por temas de SSA y de seguridad en el trabajo, para trabajar en el yacimiento sí tenemos ciertos cursos de inducción al yacimiento,
o si tenés que manejar, tenemos todo lo que es el manejo defensivo, que está vinculado principalmente con todo lo que es SCA, y es como un requisito para las personas que trabajan en el campo, y tiene que ver con esta industria y con el tipo de operación que nosotros tenemos, pero después no sé a qué otro curso se puede referir. ¿Quién está? Fernanda me pregunta ahí. Sí. Si querés, Fernanda, aclararme ahí por chat a qué te referís, lo vemos. Bien, bueno, continuamos mientras espero el chat de Fernanda. Y se preguntan si Espera. de la secundaria tienen posibilidad de acceder a trabajar inmediatamente. Si salen del secundario y presentan el currículum. ¿Escuchaste? Ay, no escuché nada. Vení. No. Ahí viene la profe. Hay posibilidad de que me lo escriban. Se escucha No, horrible, pero perdón. no, porque está lejos. Ahí viene la profe. A ver. Acá consultan las chicas si, por ejemplo, si terminan el secundario, pueden directamente presentar un currículum a la empresa y si tienen posibilidades de entrar. Sí, siempre hay posibilidades. Ustedes tienen que pensar también que el tipo de industria que es y el tipo, perdón, me trabé, con el tipo de título que ustedes salen de la escuela, ¿no? Pero sí, hay posibilidades. Mi recomendación igualmente siempre va a ser que si ustedes tienen la posibilidad de seguir estudiando, también lo hagan, ¿sí? Porque la realidad es que cada vez, a ver, la realidad es que si ustedes siguen estudiando y eligen una carrera y demás, van a tener mayores posibilidades, ¿sí? No quiere decir eso que el título del secundario no les permita acceder al trabajo en la empresa. Digo que para poder trabajar en la empresa tenés que estudiar para ingresar. Bueno, es un poco lo que estoy contestando ahora. La verdad que nosotros tenemos un montón de gente que, de hecho, tengo algunos procesos con chicos de de Sarmiento, que hoy están participando en un proceso de selección para la compañía y que son chicos que terminaron el secundario, que no tienen carrera universitaria, así que sí, pero sí hay que tener el título secundario, eso sí. Sí, yo creo que el título secundario es el primero, y después capaz algunos cursos especializados en la materia de PAE. Claro. O menos para entrar con algo, no tan crudo. Más que de PAE, de la industria, ¿no? Porque ustedes piensen que, bueno, hoy les estoy dando yo la charla desde PAE, pero ustedes podrían acceder a trabajar en un montón de empresas. Hoy tenemos las operadoras más conocidas, acá son PAE y PF, pero después tienen un montón de empresas de servicio que están vinculadas a la industria y donde también podrían tener un montón de posibilidades. Por ejemplo, yo he entrevistado muchísimos chicos de Sarmiento que están trabajando en Petrosar como recorredores de campo, ¿sí? Y son todos chicos que han terminado el secundario y que han tenido la posibilidad de ingresar, de aprender el oficio, y que trabajan muy bien al servicio de la operadora, ¿no? A través de esta empresa que es Petrosar. Así que, bueno, cuando tengan ganas de pensar en la industria, no solo piensen en PAE, sino también en todo lo que está asociado a veces a la industria, porque la verdad que es muy amplio y está bueno tener como la cabeza abierta a todas las posibilidades, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, seguimos. Seguimos, dale. Bien, bueno, ahora me gustaría contarles, brevemente, lo vamos a pasar muy por arriba, hay otra charla que está armada específicamente de esto. Quiero saber si todos conocen, esperen que se me pasó toda la presentación, porque toqué la ruedita del mouse. Bueno, quiero saber si todos conocen LinkedIn, ¿saben lo que es LinkedIn? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Alguno tiene usuario en LinkedIn? Yo tengo. ¿Tiene yo? Yo soy Ulises, yo. Bueno, el profe tiene, muy bien. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Los chicos, algunos tienen usuario o sabe lo que es? Sí, hay una alumna que dijo que sí. Bien. Una. Muy bien. No, a modo de chicos, LinkedIn es la red social, a ver, yo ya lo he escuchado, me cuenta Callara, pero no sabe bien para qué sirve. Bueno, eso es lo que queremos ahora. LinkedIn es la red social profesional más importante del mundo, sí, y esto lo decimos porque hoy cuenta con 150 millones de usuarios en más de 200 países. O sea, les traigo estos números como para que ustedes dimensionen. Esta red social está orientada principalmente a todo lo que son las relaciones profesionales y comerciales, ¿sí? Básicamente es una plataforma que nos permite cargar nuestros datos, está vinculado al mundo laboral, como les decía recién, pero la idea es que entendamos que es mucho más que un CV online. Si bien nuestros datos cuando los cargamos es muy parecido a esto de armar un CV,
Nosotros tenemos que considerar que es mucho más que eso, porque la verdad que tiene una funcionalidad muy importante en la red que nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, investigar información acerca de otros usuarios y también de otras empresas. Hoy las redes sociales en general, la verdad, que nos permiten acceder a un montón de información que antes no estaba tan disponible. En este sentido hay que aprovecharlo mucho. También recuperar viejos contactos. Automáticamente yo me voy a crear un usuario de LinkedIn y pongo que yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de El Salvador, la herramienta sola me empieza a sugerir gente que estudió en la misma universidad en el mismo año que estudié yo. Y a lo mejor me puedo reencontrar con un viejo contacto que había perdido por algún motivo. También es útil para crear una red de contactos con personas que pueden ejercer influencia o que pueden ser potenciales empleadores o clientes con los que a mí me gustaría estar vinculado, tener algún tipo de relación. Bueno, ¿cómo funciona esta red social? El primer paso para usar LinkedIn es súper parecido, es muy sencillo, la verdad que es súper intuitiva, la herramienta es muy fácil de usar y de hacerlo. Al principio es muy parecido a la confección de un CV y muchas de las recomendaciones que les di al principio les van a servir para crear su perfil de LinkedIn. Vos creás la cuenta y empezás a completar tus datos profesionales básicos, como les decía antes, foto, datos de contacto, formación profesional, residencia, experiencia, premios, congresos, participaciones, proyectos, pasantías, todo también puede estar. Decimos que la marca personal, que es un concepto que hemos escuchado tanto hoy en Internet, es esto de mostrarnos nosotros, que esto sería la marca empleador, la marca personal, perdón, es esto de empezar a mostrarnos un poco a nosotros para hacernos atractivos como potenciales candidatos, ¿sí? Al mismo tiempo me va a permitir tener todo lo que es la información actualizada acerca de mi perfil. Vieron que recién hablábamos del tema fechas. Bueno, si ustedes entran a mi perfil de LinkedIn, automáticamente el perfil me va actualizando los años que yo llevo en PAE, ¿sí? Entonces, todos los años eso se va actualizando solo en la plataforma y yo no tengo que entrar, yo puse 2013, que es el año en el que empecé, y automáticamente me va haciendo el recálculo de años. A eso se refiere con estar actualizado. También tiene una ventaja que está muy buena, que es esto que yo puedo pedirle a mis contactos o a otras personas con las que haya tenido algún tipo de intercambio, información profesional acerca de mí, y esto está muy bueno porque nos suma un montón de porotos el hecho de que otro pueda opinar acerca de mí, ya sea de un trabajo anterior, un profe de la uni, del secundario con el que haya compartido algún proyecto, con el que haya trabajado en algo, ¿no? Entonces la verdad que desde ese lugar está muy bueno. Una vez que nosotros tenemos creado nuestro perfil dentro de la red, es muy importante mantenerse activo. ¿De qué me sirve crear un perfil, cargar todos mis datos y después no entro nunca más? No, justamente cuando yo estoy buscando trabajo, nosotros siempre desde el área de empleos de PAE decimos buscar trabajo es un trabajo. ¿Con qué queremos decir con esto? Que bueno, que hay que estar atento al correo electrónico si me presenté una búsqueda. Si estoy buscando trabajo, tengo que estar activo en la red, como puede ser LinkedIn, para saber cuáles son las ofertas de empleo que existen o que se publican semanalmente en las empresas en las que a mí me gustaría trabajar o en las que me gustaría participar. Y después, otra de las cuestiones que están buenas es esto de mantener activo y estar todo el tiempo en grupos de interés, ¿sí? Los grupos pueden ser sobre alguna temática que a mí me interesa, como en mi caso podría ser recursos humanos, o quizá algún tema vinculado a la psicología. Y estos temas, puedo compartir trabajos, puedo compartir proyectos, y relacionarme y conocer otros profesionales, y entonces ir ampliando mi red. Por otro lado, es una herramienta que, como les decía recién, es una herramienta súper potente. Sí, acá. ¿Habían escuchado hablar de la cuenta esa LinkedIn? LinkedIn. Es una red de profesionales. O de gente que tiene títulos. Cortó otra vez. Ahí se volvieron a conectar. Bueno, no sé si me escuchan. Perfecto, Evangelina, se cortó recién. Se cortó recién. ¿Se cortó? ¿Están viendo la presentación o vuelvo? Sí, sí. No, perfecto.
Ahí está, ahí está. Bueno, les decía recién que está buenísimo esto de que todas las empresas tienen sus portales donde todo el tiempo están comunicando qué hacen, a qué se dedican, y además entre ellos también están toda la parte de los portales de empleos, donde vos ves todas las ofertas laborales que tiene esa empresa. ¿Por qué digo que esto está bueno? Porque a veces nosotros nos imaginamos que queremos trabajar en una determinada empresa, pero no sabemos bien a qué se dedica, no sabemos bien cómo es la cultura de esa empresa, entonces también está bueno ingresar, conocer, ver cuáles son las publicaciones acerca del tipo de trabajo que se hacen, además de ver todas las ofertas laborales. Tiene un lugar en Sarmiento, todo online. Si ustedes entran a la página de... Cuando vuelva a decir si puede volver a repetir eso. Bueno. Acá internet. Ahí se detuvo la grabación, bueno, vamos a esperar que se vuelvan a conectar. Bueno, ya estamos, Angelina. Bueno, ¿están viendo la No. presentación? Ahí está, sí, ahora sí. Sí, bueno, seguimos entonces. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, ya conocer un poquito cómo es el proceso, cómo funciona en las compañías, ¿sí? Cuando ustedes piensan en participar de una entrevista laboral, que me cuenten cuál es el mayor temor que tienen al momento de pensar en una entrevista laboral, cuáles son las cosas que se les vienen a la cabeza y dicen y les generan más nervios y demás. ¿Alguien quiere compartir? Leo el chat, anímense por el chat. Una pregunta ¿Qué miedos pueden tener o qué en una entrevista, Angelina? A ver. Sí, ¿están viendo la pantalla? Sí. ¿Ustedes ven la pantalla? Porque estoy proyectando la pregunta. ¿Cuál es tu mayor temor de pensar en una entrevista laboral? A ver. ¿Sí? Ahí te preguntan, aguanta un segundito. No saber qué responder. No sé, que se te olvide todo. O hablar de más. Creo que el mío es hablar de más. Transmitirle ahí. Ven acá. Hablar de más. Sí. ¿Por qué no se escucha? Acá te voy a hacer una pregunta, Eugenio. ¿Cómo le digo? En sentido, bueno, el mayor temor creo que es el hablar de más. O sea, Yo tengo miedo. ¿cómo? A ver, Angelina, ¿no escuchás? Sí, hablar de más. Acá en el chat me escribieron, yo tendría miedo de no sentirme seguro. ¿Qué más? O, por ejemplo, que te pregunten algo y vos no sepas cómo responder. En sentido, que no sepas, o no sé, la forma de responder. Con responder algo de más. ¿Cómo? Con responder algo más. Ay, no se escucha. ¿Hay alguna posibilidad de que me las escriban las preguntas? Porque yo no los escucho. Sí, ahora te escribimos en el chat. Ahora te escribo. ¿Cuál? ¿Lo escribo yo? Sí. Sí, escríbete, profe. Ahí te escribo las preguntas, Angelina. Aguanta un segundito. Bueno. Dale. ¿Cuál era la pregunta? Uno no saber qué responder. No saber qué... O directamente hablar de más. ¿No? Bueno, esa escuché, no saber qué responder la escuché. Sí. Bueno. Bueno, qué difícil, la tecnología no nos estaría acompañando hoy.
Sí, ya sé, ¿qué querés que haga? Bueno, vamos a ir avanzando y creo que sobre la marcha se van a ir respondiendo algunas de las preguntas que ustedes fueron haciendo. Primero que nada, al momento de buscar trabajo, ¿cuáles son los principales canales de reclutamiento? Bueno, hoy en día todo lo que hablamos antes, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con las plataformas y demás, y además las webs de las empresas, ¿no? O sea, hoy todas las empresas, además de estar presentes en las redes sociales, tienen sus propias webs, donde figura lo mismo que les contaba antes, que tiene que ver con información de la empresa, tipo de actividad, transmitirles un poco cuáles son los valores, la cultura. Siempre está bueno, antes de ir a una entrevista, chusmear un poco a qué se dedica esa empresa, cómo trabajan y demás, ¿sí? Por otro lado, ya después nos vamos a meter un poco en lo que es el proceso de selección, ¿sí? Una vez que surge una búsqueda, yo tengo la posibilidad de salir a buscar esa vacante externamente, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a publicar un aviso. Muchas veces publico un aviso, muchas veces busco en la base de datos de los candidatos, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Yo voy a salir a buscar una posición, puedo, como les decía recién, usar la base de datos, o puede haber una postulación a través de un aviso. Acá hay un punto que es súper importante. Si el aviso dice que buscan un ingeniero de procesos, que es una que tengo ahora activa para Sarmiento también, mirá, y yo soy psicóloga de procesos, no. Muchas veces me pasa que dicen, uy, bueno, pero es la empresa PAE, yo quiero participar y yo me postulo igual, total, no importa que yo no tenga nada que ver con ese aviso, ni con la formación, ni con ninguno de los requisitos, que la verdad que me interesa PAE. A ver, sí, lo pueden mandar, está bien, pero lo más probable es que no lo llamen, porque ninguno de los requisitos que se estaban pidiendo en el aviso tienen que ver con mi formación. Si yo soy psicóloga y piden un ingeniero, es muy difícil que me llamen. Y yo por ahí me siento mal porque, uy, me presenté, me encantaría quedar para alguna búsqueda de PAE, porque es una gran empresa y demás, pero claro, no me llaman no porque yo tengo nada malo, sino porque no me estoy presentando a la búsqueda correcta. Vamos a poner, o soy química de formación o que soy química de especialidad, entonces sí me puedo presentar a esta búsqueda del ingeniero químico, ¿no? Para procesos. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a postular, van a recibir mi CV divino con todas las recomendaciones que les conté recién, así que mi CV va a ser súper destacado, va a dar a conocer quién es Eva y todo lo que yo tengo para dar como profesional. Me van a llamar de recursos humanos, me van a hacer una primera instancia donde me van a preguntar acerca de mi experiencia, acerca de qué conozco de PAE, por qué me gustaría cambiar y demás. Si esta instancia resulta favorable, me van a invitar a tener una entrevista con la línea de negocio. Cuando hablo de la línea de negocio me refiero a todas aquellas personas que son, digamos, el área y a mi potencial jefe, que conocen más que nada todo lo que tiene que ver con la parte más técnica, donde van a poner el foco en esto, en entender y en conocer, y también en darme a conocer a mí como candidato cómo funciona ese área. Si esta entrevista también resulta favorable, me van a invitar a través de una consultora que trabaja con nosotros a hacer todo lo que tiene que ver con la evaluación psicotécnica, ¿sí? Acá me llama una psicóloga que no es de PAE, que es de una consultora, donde me va a hacer una entrevista, me va a administrar una serie de test, y todo esto para conocer con más detalle mi perfil, ¿sí? Si esta evaluación resulta favorable, me van a llamar para hacer los exámenes médicos, me van a hacer una propuesta laboral, ¿sí? Una propuesta laboral me refiero a una propuesta salarial, acá ya estamos hablando en términos de sueldo, y si yo acepto la propuesta, voy a cerrar una fecha con la empresa para ingresar a trabajar. Así es como funciona el proceso de selección, o estas son las etapas que debería tener. ¿Qué pasa? Muchas veces a la instancia de la evaluación psicotécnica o a la entrevista con la línea de negocio, no llega un solo candidato, llegan varios, pueden llegar hasta 3. Y a veces, tanto recursos humanos como la línea de negocio tiene que elegir uno. Y por ahí, la verdad que llegaron 3 candidatos que son los 3 buenísimos, pero bueno, tengo que elegir uno y bueno, siempre va a haber uno que tiene alguna cualidad, alguna competencia o algo que me gusta más, y entonces ese va a ser el que queda seleccionado. ¿Los otros 2 son malos candidatos? No, para nada. Los voy a guardar en mi base de datos y seguramente cuando tenga búsquedas que sean acordes a su perfil, ingenieros, químicos, que sepan de procesos, esto que les acabo de contar, los voy a tener en cuenta porque yo ya sé que son candidatos que yo tuve la oportunidad de conocer, y que realmente sé que son muy buenos y que pueden cubrir la posición de manera adecuada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, ahora vamos a ver
algunos tips para lo que es prepararme para una entrevista, que era esto que hablábamos recién. Cuando empezamos a participar, primero que es importante que todos ustedes sepan que todos terminamos la escuela alguna vez, o que todos terminamos la universidad alguna vez, y que de alguna manera nos sentimos un poco desprovistos de herramientas para cómo manejarnos en todo lo que es un proceso de selección. Con lo cual surgen todas estas inquietudes que ustedes contaban recién, sentirse ansiosos, inseguros, no saber qué me van a preguntar, si lo que me preguntan no lo sé responder. Bueno, aparecen como un montón de fantasmas que tienen que ver con la ansiedad y con los nervios, y esto es súper común, a todos nos ha pasado. Yo creo que si hoy volviese a participar en una entrevista laboral, todavía me pongo un poco nerviosa, y esa cosa en la panza ahí que se nos mueve un poco, y esto es completamente normal y hay que aprender a manejarlo, y a medida que uno va participando de muchas entrevistas, es como una gimnasia que se va haciendo cada vez más fácil, o vamos aprendiendo un montón. Siempre lo que tienen que hacer es capitalizar sus experiencias, es decir, bueno, en la primera entrevista quizás estuve muy nervioso, en la segunda un poco menos, y en la tercera seguramente voy a estar mucho mejor. Una cosa muy importante, pero bueno, esto lo voy a decir ahora a medida que les proyecto, también. Bueno, ¿cómo es un poco la estructura de una entrevista? Ay, se me cambia. ¿Cómo es un poco la estructura de la entrevista? Bueno, primero, cuando ustedes lleguen se van a encontrar con gente de recursos humanos o de empleos, como sería yo, por ejemplo, y generalmente también muchas veces me acompaña directamente la línea de negocio, que es el potencial o futuro jefe de ustedes, ¿sí? Se va a hacer una breve presentación de la compañía, después se van a hacer preguntas específicas sobre el CV, o sea que fíjense lo importante que es cuando llegan a la entrevista de no haber mentido en el CV. Si yo tengo un nivel de inglés básico, avanzado, y la selectora me dice si podemos continuar mi entrevista en inglés, y yo no sé ni decir hello, y como que va a quedar menos, ¿no? O más posición para responder. Si ustedes son honestos con la información que ponen en el CV, si ustedes cuentan quiénes son ustedes, nunca se van a encontrar con una pregunta que no puedan sostener o que no puedan responder. Probablemente sí se encuentren con esta situación de no saber cómo responder. ¿Sí? Por otro lado, también les van a contar acerca del puesto, ¿sí? De qué se trata, cómo son los horarios y demás, qué se hace y demás. Acá también es una buena oportunidad siempre para que el candidato pregunte mucho, ¿sí? Cómo es el puesto y demás, ¿sí? El nivel de responsabilidades, si va a ser en el yacimiento, si va a ser en las oficinas, cuál es el horario, cuáles son las posibilidades de desarrollo, puede hacer una pregunta o por lo menos hacer una consulta con relación a la remuneración, y sobre todo, y lo más importante, es hacer todas las preguntas que tienen que ver con los próximos pasos. Bueno, ¿me van a llamar? ¿No me van a llamar? ¿Tengo que esperar por un sí o por un no? A ver, nosotros en PAE, generalmente por política, siempre a todos los candidatos que llegaron a la entrevista les comunicamos cuando avanzan, y también les comunicamos cuando no avanzan, ¿sí? Pero bueno, esto no lo hacen todas las empresas. Entonces, este espacio de preguntas es muy importante que ustedes como candidatos lo aprovechen. Antes de la entrevista, ¿qué es importante tener en consideración? Bueno, es muy importante que ustedes se informen sobre la empresa, ¿sí? Esto acá es donde les decía, entrar a la página de la empresa o seguirla en las redes sociales les va a dar un montón de información. Entender un poco el modelo de negocio, cuáles son las formalidades, recordar también, cuando yo decidí participar de esta entrevista, para qué puesto era, ¿no? Porque muchas veces me llaman para una entrevista, yo estaba re emocionada porque me dijeron que me llamaban de PAE, y yo hace un montón que quiero entrar a PAE, y cuando llego a la entrevista no me acuerdo ni para qué me habían llamado, ¿no? Y entonces, y esas cosas quedan como un poco desprolijas por lo menos. Conocer cuáles son las posibilidades de desarrollo. Bueno, yo hoy entro en este puesto, voy a poder seguir creciendo, voy a poder cambiar de categoría, voy a poder moverme hacia otros puestos que me den la posibilidad de seguir creciendo y demás. También, bueno, datos que por ahí pueden parecer, o detalles que pueden parecer más insignificantes, pero que también hablan de nosotros, como recordar bien y verificar bien todo lo que tiene que ver con el día, con el horario y el lugar. No hay que llegar ni tarde, ni hay que llegar muy temprano, ¿sí? Utilizar vestimenta acorde para el lugar. Acá siempre me preguntan que el traje, que la corbata, que las zapatillas. A ver, vestimenta acorde significa estar prolijos, estar aseados, ¿sí? Yo puedo ir de zapatillas a una entrevista y estar súper prolijo igual, ¿sí? La vez pasada un chico me preguntaba, ¿los hombres con pelo largo?
nada, si el pelo es largo, pero está súper peinado y prolijo, no hace la diferencia, ¿sí? Es importante ser sincero y coherente, esto tiene que ver con lo que les decía en el CV. Si hay algo que ustedes no saben, no tiene nada de malo que no lo sepan. Hay que decir, en esto me siento seguro, en esto puedo transmitir confianza porque esto lo sé, y bueno, esto no, esto lo vi una vez en la escuela pero no me lo acuerdo, lo tendría que retomar. Bueno, el Excel lo uso un poco, pero la verdad no sé hacer macros. Esto, siempre ser honestos con lo que saben y con lo que no saben y demás. Bueno, por otro lado, una vez que están en la entrevista, siempre está bueno que ustedes identifiquen cuáles son sus habilidades y obviamente que traten de resaltarlas en esa entrevista, si, aquellas habilidades sobre todo que están vinculadas o que están en línea con el puesto para el que yo estoy participando. Está bueno que siempre que mencionen sus fortalezas o las cosas en las que ustedes son buenos, las puedan acompañar de algún ejemplo concreto que pueda sustentar eso que están diciendo, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, yo sé trabajar re bien en equipo, y yo te digo, bueno, dame un ejemplo, a ver, de algún logro que hayas tenido trabajando en equipo. Y entonces me dicen, ay, no sé, no se me ocurre ninguno. Y es muy raro que una persona sea muy buena en equipo, trabajando en equipo y que no me pueda dar un solo ejemplo. ¿Se entiende? Lo más importante entonces siempre va a ser mostrarse tal cual sos, ser sincero, ser coherente con lo que dicen. Nosotros eso lo ponemos un montón en valor. ¿Sí? Bueno, siempre voy al revés de lo que es la ruedita esta del mouse. Repasemos entonces todo lo que vimos de la charla de hoy para cerrar. Primero voy a chequear y voy a actualizar mi CV un poco en función de todas las recomendaciones. Síntesis de calidad, que no haya datos redundantes y sobre todo que me represente y que hable de quién soy yo. Por otro lado, voy a ampliar y voy a mantener activa mi red de contactos. Si no lo tengo, voy a crear mi perfil en LinkedIn. Hoy, si están buscando trabajo, LinkedIn tienen que estar. Esto es así. Prepararse para la entrevista, recordar el puesto de trabajo, hacer un repaso de, bueno, a ver, qué me pueden llegar a preguntar, qué puedo contar acerca de mí mismo, hacer este trabajito a veces frente al espejo, decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades también? ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas no soy tan bueno? Y identificar todo esto es una manera de autoconocerse también, porque todos tenemos cosas en las que somos muy buenos y todos tenemos nuestros lados flacos o algo que por ahí no nos sale tan bien, ¿sí? Y está bueno siempre tenerlo identificado y demás. Bueno, no saber qué responder, hablar de más y demás, bueno, esas fueron algunas de las cosas que surgieron. Bueno, chicos, hemos llegado al final del taller con algunos temas de comunicación por el tema de internet. Me hubiese gustado por ahí escucharlos un poco más, pero sí me gustaría preguntarles, bueno, a ver, ¿para qué les sirvió? ¿Qué se llevan hoy de este taller? Volvemos a lo mismo, me lo pueden escribir, porque no se escucha bien. No, bueno, la verdad, muy linda charla, Evangelina. Ahora los chicos están hablando entre ellos para ver qué te preguntan, ¿sí? Bueno, todo lo que quieran. Bueno. Lo único que les pido es que me lo escriban, porque de ratos los escucho y de ratos no. No, yo la traigo acá a la silla que está cerca de la compu, por eso. Bueno. A ver, el que quiera preguntar, que venga, ¿sí? Acá lo de la compu. Ok. Vení, de vuelta. No, espera. Ah. Estoy armando mi... Y vos escribís. Voy con... Aguantá un segundo. O sea, como la idea de cómo ir preparado, como un ejemplo para, como, no sé cómo se dice. Sí, como para ir. Pero que usted nos da un ejemplo, este tipo que tratamos de ser igual, o sea, como para ir no tan... Sí, eso. Bueno, por eso ya te decía de que por ahí traten de ver cuál era el puesto que se ofrece, saber un poco más de la cultura de la empresa, o sea que al momento que se te haga una pregunta, pues no tienes ni idea de... Ir preparado con la herramienta. O sea, como tips para... Esos son los tips que ella te... Trabajamos con la enseñanza del tips que ella nos dio, como para ir más preparado y no estar de ese, o sea, sin saber, o sea, perdido, digamos. Claro, acá la pregunta que quieren hacer las chicas es que, bueno, que ellos dicen si tienen que estar preparados o más o menos cuando en una entrevista. Tienen que estar preparados con relación a qué, a ver, no entendí. No, profe, la pregunta es ¿qué nos llevamos del curso? Entonces, bueno, la respuesta es de que nos llevamos los tips que la señora nos dio,
de cómo ir preparado. Que me sirven los tips que No, están diciendo las chicas que todo lo que vos estás diciendo le va a servir mucho para hacer el currículum. Perdón. Claro. Por eso buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Ir preparado. o sea, voy a tener la idea a qué vamos a hacer. O sea, Igualmente, este material, Evangelina, vos lo podés enviar después. Sí, Ujú. Bueno, igual lo grabaron, ¿no? Sí, sí, se está puede grabado. llegar a enviar, sí. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, cuando uno va a hacer una entrevista, bueno, como vos decías, el tema de la presentación personal, junto con un juego de currículum, por supuesto, ¿no? Papel. O no, Bueno, no hace falta. en realidad eso ya, sí, pero eso ya no tanto. Ajá. La verdad que hoy todo lo que es papel se usa cada vez menos. Sí, hoy todo es digital. Recién alguno de los chicos preguntaba si quiero dejar un CV, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, hoy es todo online, ¿sí? O lo envío por correo, o lo cargo en la página de la compañía, que para eso tenemos una base de datos espectacular ahí. Bien, acá me dice Fernanda que se lleva cómo a saber hacer un CV, buenísimo Fernanda. No, la verdad que siempre está, el selector generalmente tiene en la computadora, ya tiene su CV abierto cuando los entrevista, así que ya eso prácticamente no se usa. Y generalmente el tiempo promedio de una entrevista, ¿de cuánto es? Bueno, depende mucho de la posición, de la experiencia del candidato. Si yo estoy entrevistando quizá a un candidato más junior, a lo mejor la entrevista puede durar menos, pero la verdad que puede durar de 35, 40 minutos a una hora. Depende mucho cuántos estén participando. Quizás si tengo una primera entrevista solo con recursos humanos, en 40 minutos ya puedo tener como cerrada la entrevista. A lo mejor si está participando la línea y alguien más del equipo, podemos llegar a demorar una hora. A veces nos hemos pasado una hora porque la entrevista se hace súper entretenida y charlamos un montón con el candidato y el candidato se siente muy cómodo y bueno, nos pasamos incluso un poco, pero bueno, más o menos yo diría que el promedio es de 40 a una hora. Perfecto. Bien. Por favor, si es importante el título con el que egresan los chicos. Acá la pregunta si es importante el título con que salen los chicos del secundario. Bueno, es como todo, la formación siempre está en línea con el tipo de perfil que yo tengo, esto es fundamental. Recién piensen en el ejemplo que yo les ponía, si mi formación es de psicóloga, y bueno, tengo que aplicar y tengo que postularme a títulos que estén en línea con mi formación y con mi título. Yo no puedo ir a una posición de ingeniero porque no tengo las competencias técnicas desarrolladas con mi formación para ese tipo de puesto, ¿no? Por eso cuando hablamos de perfil es tan importante que ustedes tengan en cuenta que no todos servimos para todas las posiciones, ¿sí? Y esto es algo que los chicos siempre tienen que tener en cuenta. Un título técnico me habilita para determinados perfiles, un título más orientado a lo que tiene que ver con la administración, con lo numérico, me habilita a otro tipo de posiciones, no es todo lo mismo. Entonces, esa pregunta es como que es muy relativa porque depende al puesto que yo esté aplicando, para qué, cuánto va a pesar o no, o cuánto me va a servir mi título o no, según esa posición. Está bueno, en línea con esto que les decía también del aviso, bueno, si están buscando un... y yo soy psicóloga, y no tengo nada que ver con esa formación. Es muy probable que mi perfil no ajuste ahí, porque no tiene nada que ver. Mi formación, mis conocimientos, mi personalidad, no tiene nada que ver con la de un técnico. Entonces, en este sentido, está bueno siempre que los chicos sepan que cuando no hay búsquedas, se carguen en las bases de datos y esperen que el momento va a llegar. A veces sale inmediatamente la oportunidad y tienen suerte, y hay veces que tarda un montón la oportunidad en aparecer. Entonces, bueno, a no frustrarse, a seguir intentando, a seguir buscando. Uno a veces tiene una empresa aspiracional, pero en el mientras tanto no dejen pasar las oportunidades que pueden surgir para ir formándose, para ir adquiriendo experiencia, competencias. Esto es súper importante. Pero bueno, piensen en esto, hay un perfil con determinadas características y hay personas con formación y características para ese perfil, ¿no? Sí. Ella les puede recomendar, como ahora ¿qué carreras les recomendaría? Acá los chicos están preguntando si vos podrías recomendar
otras carreras que estudiar, porque están indecisos los chicos. No sé, vos que están Bueno, en el acá, rubro. sí, bueno, pero a ver, yo lo que les voy a recomendar a los chicos es que sigan a su corazón acá. La realidad es que muchas Bien. veces, por temas de contexto y demás, a veces nos vemos como orientados a elegir carreras que nosotros creemos que son las que nos van a dar más salida laboral. Pero yo creo que lo más importante es encontrar aquella profesión que nos haga felices y que sobre todo nos guste mucho hacer, ¿sí? El resto viene solo, ¿sí? Cuando yo estudié psicología jamás me imaginé que iba a trabajar en una petrolera en recursos humanos. Eso es una realidad. Yo cuando estudié esta carrera hice un montón de cosas, jamás me imaginé esto. Y bueno, la vida y las circunstancias y demás me llevaron a que se dé esta oportunidad y este es un trabajo que amo y me encanta. Lo más importante es que ustedes encuentren algo que les guste mucho hacer. El resto viene solo, ¿sí? Porque si yo solamente voy a estudiar técnico ¿cómo se llama? Técnico superior en explotación petrolera, porque lo único que quiero es entrar al petróleo porque se gana mucha plata, sí, por ahí tengo esa posibilidad, pero ¿cuánto tiempo lo voy a tener eso? ¿No? Sobre todo ustedes que están en la secundaria, y bueno, ni hablar a los que tengan la posibilidad de seguir estudiando, piensen en realmente qué les gustaría hacer y el resto viene solo. Posibilidades siempre hay un montón en esta región, ya sea por la industria o por otras, creo que hay un montón de oportunidades y bueno, hay que saber aprovecharlas, ¿sí? Bueno, también es importante que tengan en cuenta que dentro de la industria no todo es técnico, esto que el ejemplo que les ponía recién mío, yo tengo una formación super soft y puedo trabajar en recursos humanos, pero bueno, elijan aquello que les guste mucho y después le van a encontrar la vuelta para encontrar el mejor ámbito de trabajo para hacer eso. Esa es mi recomendación en realidad, porque si no, bueno, sí, yo les podría nombrar un montón de carreras, todas las carreras que son vinculadas hoy con la tecnología, son todas carreras que son las carreras del futuro y no tan futuro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no todos nos gustan las carreras del futuro. Yo si hoy tuviese que volver a elegir, elijo psicología otra vez y no elegiría programador ni nada relacionado con las carreras del futuro. Qué sé yo, es muy, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo más como una reflexión que como una recomendación. ¿Otra pregunta? Lo que Sí. sí le llamó la atención a los chicos, la red LinkedIn, que vos explicaste, Sí. como que le llamó la atención. Bueno, me alegro que les haya llamado la atención. A veces cuando están en la secundaria, a LinkedIn no le dan mucha bolilla todavía, porque bueno, capaz que algunos están pensando en seguir estudiando, pero bueno, piensen que LinkedIn está bueno para ir conociendo empresas, sirve para muchas cosas, no solo para buscar trabajo. Estar presentes vale la pena, con lo cual los invito a todos y los desafío a todos a que se animen a cargarse, a cómo podrían armar su perfil. Bien, acá hay una que me dice, Fernanda me dice que le sirvió un montón porque va a estudiar administración de empresas y porque le encanta. Bien, qué bueno, ¿ven? Ahí tenemos una candidata que va a encontrar lo que le gusta. Muy bien, muy bien. Una futura candidata, ¿por qué no? Pero una buena herramienta. Y bueno, una buena herramienta. es una muy buena herramienta. La mayoría de las empresas, casi me animo a decir el 90% de las empresas, buscan y ofrecen sus trabajos a través de LinkedIn, ¿sí? Desde trabajos técnicos hasta trabajos más complejos. Así que la verdad que está bueno. Aparte, los invito a todos que chusmeen, que entren y se sorprenderían con todas las funcionalidades que tienen y lo interesante que es para conocer gente, para conocer empresas. Está muy bueno. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? O bueno, no sé, ¿vos querés decirnos algo? Sí, si hay alguna pregunta más, por supuesto. ¿No? Bueno, ¿No? no, la verdad, bueno. Yo les quiero... No, yo te quiero agradecer. Yo les quiero agradecer a todos por su tiempo también. No, sí. no, al contrario, ¿sí? La verdad que, bueno, es la primera charla que hacemos este año y con la profe Judith, en la materia de recursos humanos y relaciones laborales. Y bueno, si se da la oportunidad de hacer otra charla, bienvenida sea María Angélica, ojalá se repita. Así que bueno, un aplauso para vos. Gracias, chicos. Un placer y la agradecida soy yo por haberse sumado al encuentro de hoy y bueno, por todas las preguntas que pudieron hacer.
Ahí saluda a Fernanda. Bueno, Fernanda, éxitos en esa carrera y por ahí nos vemos en unos años. Bueno, saludos para todos y muchas gracias. Chao, Angélica, Chao. gracias. Después hablamos, ¿sí? Chao, Chao. adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao.